Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Zacarías por el hermano Efraín Abarca en la iglesia en Morelia, Michoacán. Hola hermana, buen día, Dios te bendiga. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de ese libro del profeta Zacarías y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: y fue a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo he celado a Sión con grande celo, y con grande ira la celé. Así dice Jehová: yo he restituido a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. El día de hoy quiero utilizar estos versículos y es muy claro lo que el profeta nos está hablando aquí acerca de este atributo de Dios. Hay muchos atributos que conocemos y constantemente estamos repitiendo y nos gusta hablar de ellos, ¿no? Ya sea con los hermanos o compartiendo en la reunión libre, y nos gusta considerar y meditar en ellos, ¿no? Nos gusta pensar en el amor de Dios, el amor que Dios tiene hacia nosotros, como Él nos ha amado, como dice el apóstol Juan, de tal manera, de una manera que es inexplicable. O qué tal de la misericordia de Dios, ¿no? Como dice el profeta, es por la misericordia del Señor que no somos consumidos, o de la bondad de Dios, como nos llena de misericordias, y muchos otros atributos que podemos mencionar de Dios: su omnipotencia, Él es todopoderoso; su omnipresencia, Él está en todos lados; Él lo conoce todo; su sabiduría. Pero hay un atributo que muchas veces pasamos por alto, y es el hecho de que Dios es un Dios celoso. Ahora, una pequeña nota que quiero hacer respecto a esto es que debemos entender correctamente qué es esto de ser celoso o tener celos, porque en nuestra sociedad relacionamos esto con algo malo, con un sentimiento malintencionado, un sentimiento de ira o algo así. Esto es realmente incorrecto. El celo, podemos decir, es algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es celoso en su manera más pura, digámoslo así. El hombre, dado su pecado, contamina esto, pero el celo es algo bueno. El libro de Éxodos capítulo 34, el versículo 13 y 14 dice: mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces debemos entender que esto del celo de Dios es algo correcto. El celo de Dios es algo bueno, y una definición de celoso es que tiene un interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Entonces, esto es el celo. Solamente hago esta nota: es algo bueno. No debemos, debemos tratar de quitar esta idea de que es algo malo, o tratar de corromper este tema de que Dios es celoso, porque Dios es un Dios celoso. Es un Dios que tiene un interés extremado y activo por su gloria y por aquello que le pertenece. Estas son las dos cosas que yo creo principalmente Dios es celoso. La primera de ellas es su gloria. Dios está interesado en su gloria. Por esta es una de las razones por las cuales no alabamos ni brindamos gloria a nadie más, sino solo a Dios. Eso es algo importante, y esto lo vemos en toda la Biblia, desde el libro de Éxodo. Principalmente lo vemos en el versículo 20, cuando Moisés está dando los estatutos, y como lo mencioné aquí en el capítulo 34 de Éxodo, Dios está diciendo: quita todo, tú eres mío y tú me vas a dar gloria solamente a mí. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y solamente debe dar gloria a Dios. Esto también, como otra nota, es un argumento en favor de la divinidad de Cristo, quien recibió en repetidas ocasiones alabanza de muchos hombres. Y si nos damos cuenta, Cristo nunca rechazó esta alabanza. Ejemplos nos sobrarían para decir de hombres que rechazaron esta alabanza. Por ejemplo, Juan, Pablo, otra vez pienso en Juan en el libro de Apocalipsis, cuando él está dando alabanza a un hombre, y este hombre le dice: mira, yo soy siervo igual que tú. Si no me equivoco, es con un ángel que está hablando. Pero Cristo en repetidas ocasiones recibe alabanza, y él
nunca la rechaza y las personas que dan alabanza a Él nunca son reprendidas. El más claro ejemplo es de Tomás en el Evangelio de Juan. Yo solamente lo dejo como nota ahí, no es algo en lo que voy a profundizar. Principalmente mi punto es a testigos de Jehová, quienes creen que Cristo no es Dios. En su Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, si ustedes buscan este relato, cuando Tomás está ahí, él llama a Cristo mi Señor y mi Dios. Y para que no haya redundancia, Dios aparece con D mayúscula. Tomás está llamando Dios a Cristo, porque claro que Cristo es Dios. Pero seguimos avanzando en esto porque Dios también está interesado y activamente actúa por las personas que le pertenecen. Dios tiene personas que le pertenecen. Dios no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor y por lo tanto le pertenecemos. Somos de su propiedad y para esto yo utilizo el mismo lenguaje bíblico que encontramos en Efesios, que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y voy a utilizar una ilustración que probablemente no suene muy bonita, pero yo recuerdo un tío que tengo. Él tenía vacas, él tenía algunos reses, y él tenía un fierro donde él lo calentaba y ponía a los animales ahí, y él ponía este sello sobre estos animales, y con esto él podía asegurar y garantizar que eran de él. Y este sello no se lo podían quitar, era un sello quemado en ellos. Y podemos ver esto, que somos nosotros sellados con el Espíritu Santo, le pertenecemos, somos de la propiedad del Señor. Y yo quiero profundizar un poco más en estos aspectos, en este aspecto de que somos de la propiedad del Señor y el Señor nos cela a nosotros, así como el profeta Zacarías está diciendo que Dios tiene un celo por esta nación, Él también tiene un celo por nosotros. Y hay una doble aplicación aquí en esto de los celos, que es lo que quiero que veamos. La primera de ellas es que debemos considerar que nosotros somos propiedad de Dios y de nadie más. Estamos sirviendo a un Dios celoso, y la verdad es que tú no puedes celar algo que no es tuyo. Tú solamente puedes celar algo que te pertenece, que es tuyo, y por eso quieres esa exclusividad que proviene de eso que es tuyo, porque te pertenece. Y nosotros somos siervos de Cristo. Cuando Cristo nos salvó, Él pagó el precio de nuestro rescate. Esto es lo que significa la palabra redención. Nosotros éramos esclavos del pecado y entonces Cristo hizo la redención. En otras palabras, hizo el pago por nuestros pecados y ahora fuimos hechos libres del pecado, pero siervos de Dios. El apóstol Pablo lo explica muy claramente en la carta a los Romanos. Ahora, algo que debemos considerar y es importante es que el hombre no fue hecho para ser una criatura libre, llamémoslo así. El hombre fue hecho para servir a un propósito, inicialmente a los propósitos de Dios. Esto es muy claro en Génesis capítulo 1. La Biblia dice, crió Dios al hombre a su imagen, a su semejanza. Y después encontramos en los primeros 3 capítulos de Génesis que Dios comienza a dar trabajos al hombre. El hombre fue creado para servir. Inicialmente, el hombre debía servir a Dios siendo su imagen, siendo su representación, gobernando y juzgando la tierra, expandiendo el reino de Dios y dando gloria a Dios. Pero después entra el tema del pecado, porque el hombre se volvió esclavo del pecado. Cuando él pecó, él cambió de amo, él servía a Dios, y cuando él cometió este pecado, él ahora se vuelve siervo del pecado. En lugar de esperar que Dios fuera quien decidiera el bien y el mal, el hombre decide que el comer del árbol, él va a decidir qué es lo bueno y lo malo. Y eso siempre ha salido mal. El hombre es esclavo del pecado, es esclavo en alguna manera de sí mismo. Y esto no es libertad. La sociedad de hoy en día nos vende esto como una libertad. Vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, eres libre, pero tenemos que considerar estas dos cosas. Número 1, el hombre no fue hecho para una libertad. El hombre fue hecho para ser siervo, y somos siervos, ahora bien, del pecado, ahora bien, de Cristo. Pero además de eso,
no es una libertad lo que la sociedad nos vende hoy en día, es una esclavitud al pecado disfrazada de libertad o libertinaje. Pero después entra Cristo en escena y muere en la cruz del Calvario. Cristo hace el pago de nuestro precio. Él paga nuestro pecado. La ira de Dios estaba sobre nosotros y Cristo la sufrió en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo pagó nuestro precio, entonces le pertenecemos a aquel que pagó nuestro precio para servirle a Él. Esto es algo bastante sencillo en teoría, pero muchas veces cuán difícil se nos hace en la práctica. Porque debemos entender que ya no nos pertenecemos. Debemos considerar seriamente esto. No te perteneces a ti mismo. Ya no tomamos decisiones basadas en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios quiere. Un ejemplo tan sencillo, y para esto sería muy bueno que lográramos trasladar nuestras mentes a ese tiempo cuando existía la esclavitud, porque Dios nos vuelve sus siervos, nos vuelve en alguna manera sus esclavos, y Dios decide qué es lo que nosotros vamos a hacer. Pongo un ejemplo. El amo compra a un esclavo y él le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi panadero. Y ese esclavo no tiene la libertad de decir, no, ¿por qué? Es que yo quiero ser un agricultor. Ya no tiene esa libertad, ya no se pertenece a sí mismo, ya no decide por sí mismo. Y eso lo encontramos en la Biblia. Esto encontramos muchas veces que el Señor nos dice, tú como cristiano debes de ser de esta manera. Un ejemplo tan claro que pienso yo en el matrimonio. Dios dice, la mujer debe ser ayuda idónea del hombre. Pero ¿por qué muchas veces mujeres las encuentras diciendo, no, yo quiero mandar, yo quiero ser... Hermana, ya no te perteneces a ti misma y ahora tu trabajo es ser lo que Cristo dice que tú vas a hacer. Y eso aplica de igual manera al hombre. El hombre, Dios dice, tú debes ser un líder, tú debes ser un pastor en tu casa. Pero ¿por qué muchos hombres dicen, no, yo no quiero esa responsabilidad, yo no quiero hacer eso? No tienes esa capacidad de decidir. Debemos ser lo que Dios quiere que seamos. Pero no solamente es en nuestras decisiones, no solamente es en lo que somos, sino qué tal en nuestra organización de nuestro tiempo. Ya no organizamos nuestro tiempo en base a nuestras necesidades, sino en base a las necesidades de nuestro dueño. Cuando un esclavo se va a dormir, él no organiza su día para el día de mañana. Él dice, bueno, mañana voy a sembrar por la mañana y por la tarde voy a tomar un descanso y ya en la noche voy a tomarme un café. No. Puede el amo en la mañana llegar y decirle, hey, ¿sabes qué? Necesito que vayas a comprar esto, necesito pan, necesito esto, necesito... Y adiós a los planes que tenía este esclavo, este siervo. Nosotros somos de Dios y todo debe estar organizado y girar en torno a Dios. Esto es la salvación. No espero me pueden entender, porque esta es la segunda parte. Porque podríamos pensar que esto es algo cruel, como, esclavitud, ¿no? Y esta es una de las razones por las cuales la esclavitud fue abolida, porque existían malos amos. Pero Dios para nada es un amo cruel. Dios no es alguien que nos compró para hacernos sufrir. Quiero que vean lo que Cristo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 28 al 30, es Cristo mismo hablando, Cristo nuestro Señor, diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Nosotros éramos siervos del pecado. Nosotros éramos esas personas que dice que estábamos trabajados y cargados, pero Cristo viene a hacernos descansar. Esto es lo que Él está diciendo. Mira, no importa cómo el mundo lo vea, no importa ni siquiera cómo tú mismo lo veas. Cristo está diciendo, yo te voy a hacer descansar. Él está ofreciendo un descanso. Ahora yo quiero mencionar acerca de esto, porque muchas veces
esta no es la cara de la religión, y esto pasa por dos aspectos. Número uno, porque es una religión falsa, religión basada en obras. Cristo no vino a forzarnos a hacer obras. Ese es el primer aspecto. Cristo vino, dice aquí, a darnos descanso, a darnos libertad. Pero la segunda cosa por la cual a veces esto no se ve de una manera correcta es sencillamente porque la persona no ha comprendido realmente el Evangelio. Cuando tú eres salvo, tú ahora perteneces a Dios de corazón, de una manera de tu voluntad. La Biblia dice que Él obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en repetidas ocasiones la Biblia nos dice que fuimos escogidos por Dios para ser conformados como Él es, para ser santos, para llegar a ser como Él es. Y eso es algo que ocurre en nuestros corazones, no es algo forzado. Nadie tiene que obligar a un cristiano a llegar a la iglesia. Nadie tiene que obligar a un cristiano a leer la Biblia o a orar o a tener comunión con los hermanos. Esto es algo que Él hace de corazón. ¿Por qué? Porque es su descanso. Mira, yo te digo, si tú no eres salvo, si tú no eres salva, a veces a Dios se le pinta como un amo cruel, como que si Dios quisiera ponerte ahí encerrado en tu cuarto y tú como monje todo el tiempo haciendo oraciones y cosas así. Esto no es así. Como si Dios quisiera que te arrodillaras, estuvieras haciendo mandas, te sangraras los pies por Él. Dios no es lo que Él está diciendo, o que vivas con temor de que si vuelves a pecar, Dios te va a quitar la salvación y vivir tu vida con temor, te va a mandar al infierno o tantas cosas, pero el pasaje nos dice lo contrario. Cristo nos dice que Él vino a dar descanso, y si Él lo dice, esto es así. Ahora, el celo de Dios es bueno porque esto hace que al pertenecerle nosotros a Él, podemos tener la seguridad de que Dios va a defendernos. De esta manera es como termina el verso en Zacarías. Él dice, bueno, yo he celado a Israel, yo he celado a Jerusalén. Y esto lo encontramos en la Biblia en las dos formas. En el hecho de que Dios muchas veces está regañándolos y reprendiéndolos porque ellos se fueron tras otros dioses, pero también encontramos, como en este verso en la última parte, donde Dios dice, ustedes son míos y yo voy a cuidar de ustedes. Profetas como Abdías, profetas como Amos, son profetas que nos muestran cómo Dios trae juicio sobre naciones que afligieron al pueblo de Dios, porque son el pueblo de Dios y Dios tiene cuidado de ellos. Así que Dios está diciendo que Él va a restituir a su pueblo porque Él es un Dios celoso y no va a permitir que su pueblo sea vituperado. Ahora, antes de terminar, debemos estar seguros de encontrar un balance en estas dos verdades. Como lo dije, son dos verdades de que le pertenecemos a Dios, de que Dios es celoso, porque podemos muchas veces inclinarnos solamente por la primera parte y llegar a ser legalistas, quienes enfatizan mucho en obras y hacer y es que eres de Dios, pero se olvidan de los beneficios que tenemos al ser de Dios. O tienes otro lado que son los liberales que solamente dicen, bueno, sí, Dios me ama y todo esto, sí, Dios es bueno para conmigo, pero se olvidan de la responsabilidad que tenemos de servir a Dios y solo a Dios. Asegurémonos de siempre estar en medio, en el punto correcto, y demos gloria a Dios porque Él es un buen Señor, y asegurémonos nosotros también de ser buenos siervos para el Señor, de cumplir con ese propósito que Él nos compró. Mira, Él te compró, si tú eres salva, si tú eres salvo, Él pagó un increíble precio por ti, y no lo tomes a manera motivacional, no es porque tú valías mucho, porque tú eras alguien grande, no, precisamente por lo contrario, porque tú no eras nada. Cristo tuvo que pagar tanto por ti para hacernos alguien. Y yo te invito a que con nuestras vidas de veras sirvamos para ese propósito que Dios nos dio, que en últimas es dar gloria a Dios. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación, y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor
Jesucristo.